Buenas a todos. Nosotros somos los alumnos Leonardo Contreras y Edgar Escalona de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica del Centro y venimos a hablarles acerca de los motores de combustión interna y generalidades de los ciclos de dichos motores para la asignatura Termodinámica 3 dictada por el profesor Jesús Parada. Sin más que añadir, comencemos. Compresor. ¿Qué es un compresor? Un compresor es una máquina de fluido que está constituida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos, llamados compresibles, tales como gases y vapores. Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero a diferencia de las primeras, que son máquinas hidráulicas, estos son máquinas térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable de densidad y, generalmente, también de temperatura. Funcionamiento. Hay diferentes tipos de compresores atmosféricos, pero todos realizan el mismo trabajo. Toman aire de la atmósfera, lo comprimen para realizar un trabajo y lo regresan para ser reutilizado. Esto se realiza mediante un intercambio de energía entre la máquina y el fluido, en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él, convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética, impulsándola a fluir. Clasificación. Dentro de los diferentes tipos de compresores tenemos el compresor de desplazamiento positivo. En este las dimensiones son fijas. Por cada movimiento del eje de un extremo al otro tenemos la misma reducción en volumen y el correspondiente aumento de presión y temperatura. Normalmente son utilizados para altas presiones o poco volumen. El compresor de émbolo es un compresor atmosférico simple. Un vástago impulsado por un motor es impulsado para levantar y bajar el émbolo dentro de una cámara. En cada movimiento hacia abajo del émbolo, el aire es introducido a la cámara mediante una válvula. En cada movimiento hacia arriba del émbolo, se comprime el aire y otra válvula es abierta para evacuar dichas moléculas del aire comprimidas. Durante este movimiento, la primera válvula mencionada se cierra. El aire es comprimido y se lleva a un depósito de reserva. Este depósito permite el transporte del aire mediante distintas mangueras. El compresor de pistón es en esencia una máquina con un mecanismo pistón-biela cigüeñal. El compresor de tornillo es aún más simple que el compresor de émbolo. Este compresor también es impulsado por motores eléctricos de diésel, entre otros. La diferencia principal radica en que el compresor de tornillo utiliza dos tornillos largos para comprimir el aire dentro de una cámara larga. El compresor de sistema pendular de Taurasi consiste en un pistón que se balancea sobre un eje generando un movimiento pendular exento de rozamientos con las paredes internas del cilindro, que permite trabajar sin lubricante y alcanzar temperaturas de mezcla o mayores. Tenemos también compresores alternativos o reciprocantes que utilizan pistones, abren y cierran válvulas que con el movimiento del pistón aspiran o comprimen el gas. Este es el compresor más utilizado en potencias pequeñas. Tenemos también el compresor rotativo de paletas, en el cual la compresión se produce por la disminución del volumen resultante entre la carcasa y el elemento rotativo, cuyo eje no coincide con el eje de la carcasa. Y por último, el compresor rotativo helicoidal. La compresión del gas se realiza de manera continua, haciéndolo pasar a través de los tornillos giratorios. Ahora, para el cálculo de las pérdidas en un compresor tenemos el siguiente ejercicio. Como dato de partida, tenemos un compresor sencillo de una etapa y un cilindro. El diámetro del pistón D equivale a 200 milímetros. El recorrido del pistón S equivale a 150 milímetros. El eje del compresor se gira a una velocidad equivalente N a 120 revoluciones por minuto. El aire dentro del compresor se comprime desde la presión P1 equivalente a 0,1 megapascales hasta la presión P2 equivalente a 0,32 megapascales. El caudal del compresor Q equivale a 0,5 metros cúbicos sobre minuto. Entonces, asumiremos que el exponente politrópico M equivale a 1,3. El problema es calcular el volumen improductivo del gas dentro del cilindro BIMP. Entonces, para la solución tenemos que primero determinaremos la superficie de la sección del pistón F utilizando la fórmula que dice que F es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4.
Sustituyendo los valores, tenemos que nos da una superficie de la sección igual a 0,0314 metros cuadrados. Asimismo, determinaremos el volumen BP que pasa el pistón en un recorrido. Tenemos que BP es igual a F por S y sustituyendo los valores nos da un resultado de 0,00471 metros cúbicos. Utilizando la fórmula de cálculo del caudal del compresor, encontraremos el valor del factor de bombeo. Como se trata de un compresor de acción sencilla, el factor Z equivale a 1. Entonces tenemos que, sustituyendo los valores, el cálculo del caudal del compresor nos da 0. El valor del factor de bombeo nos daría 0,88. Entonces utilizaremos la fórmula aproximada del cálculo del factor de bombeo para encontrar el rendimiento volumétrico de la bomba. Sustituimos valores y después expresaremos a través de la fórmula del rendimiento volumétrico y determinaremos el valor del volumen improductivo del cilindro. De allí resulta que el volumen improductivo del cilindro equivale a 0,000228 metros cúbicos. Siguiendo con el contenido, vamos a empezar a hablar acerca ahora de la cámara de combustión. La cámara de combustión es el lugar donde se realiza la combustión del combustible con el comburente, generalmente aire, en el motor de combustión interna. También tenemos las turbinas a gas. Las turbinas a gas son turbomáquinas motoras cuyo fluido de trabajo es un gas. Como la compresibilidad de los gases no puede ser despreciada, las turbinas de gas son turbomáquinas térmicas. Comúnmente se habla de las turbinas de gas por separado de las turbinas porque, aunque funcionan con sustancias en estado gaseoso, sus características de diseño son diferentes y además en las turbinas a gas no se espera un cambio de fase. En cambio, cuando se habla de vapores, sí. Las turbinas de gas son usadas en los ciclos de potencia como el Brayton y en algunos ciclos de refrigeración. Tipos de turbinas. Tenemos turbinas de gas aeroderivadas. Provienen del diseño de turbinas para fines aeronáuticos, pero adaptadas a la producción de energía eléctrica en plantas industriales o como microturbinas. Sus principales características son su gran fiabilidad y su alta relación potencia y peso. Además cuentan con una gran versatilidad de operación y su arranque no es una operación tan crítica como en otros tipos de turbinas a gas. Pueden alcanzar potencias de hasta 50 megavatios. Las turbinas de gas industriales. La evolución de su diseño se ha orientado siempre a la producción de electricidad, buscándose grandes potencias y largos periodos de operación a máxima carga sin paradas ni arranques continuos. Su potencia de diseño puede llegar a unos 500 megavatios. La turbina de cámara de combustión tipo silo. En estos diseños la cámara aparece dispuesta sobre la parte superior de la turbina. Su diseño no está muy expandido y se restringe a turbinas de hidrógeno y otros combustibles experimentales. La turbina de cámara de combustión anular. En este caso, la cámara consiste de un cilindro orientado axialmente, instalado alrededor del eje. Tiene un único tubo de llama y entre 5 y 20 inyectores. La turbina de cámara de combustión de tubo anular, en esta, una serie de tubos distribuidos alrededor del eje de forma uniforme conforman este diseño de cámara de combustión. Cada una posee un único inyector y bujía. Tiene mejor resistencia estructural que las anulares, pero menor rendimiento y mayor peso. La turbina monoeje. El compresor turbina de gran expansión y generador giran de forma solidaria con único eje de rotación. La velocidad de giro es inmensa, en la mayoría de los casos de 3000 revoluciones por minuto, forzado por la frecuencia que debe tener el rotor del generador eléctrico al verter a la red general de 50 hercios. Es el diseño usual de las turbinas comerciales de generación eléctrica. Luego tenemos la turbina multieje, que tenemos que la turbina de expansión se encuentra dividida en dos secciones. La primera, o turbina de alta presión, y la segunda sección comparte el eje con el generador, aprovechándose la energía transmitida en la generación de electricidad. Ok. Ahora hablaremos acerca de qué son los regeneradores. El regenerador es un intercambiador de calor que aprovecha la energía de los gases calientes de escape al precalentar el aire que entra a la cámara de combustión. Como se puede ver en la figura, se ve que en el regenerador que se encuentra antes de lo que sería la cámara de combustión, él toma el aire que sale caliente de la última fase y lo transmite a lo que vendría siendo el regenerador, en el cual cuando entra el aire
del compresor, este aire se calienta o se precalienta en el regenerador y entra a la cámara de combustión con una temperatura mayor que la que hubiese entrado si no estuviese el regenerador. Ahora hablaremos de los usos y limitaciones de las turbinas a gas. Sus principales ventajas son su pequeño peso y volumen en relación a su potencia y la flexibilidad de su operación. Esto hace que sean máquinas cuyo uso para determinadas aplicaciones, especialmente las referidas a la generación de electricidad y a la producción de buques y aviones, esté en claro aumento. Comparadas con las turbinas de vapor, las turbinas de gas apenas tienen necesidades de refrigeración, lo que facilita enormemente su instalación. Además, su baja inercia térmica les permite alcanzar su plena carga en tiempos muy bajos, lo que las hace ideales para determinadas aplicaciones en las que se requiere variaciones de carga rápidas, regulación de red o abastecimiento de picos de demanda. Esta simplicidad comparada con turbinas de vapor y con motores alternativos otorga a las turbinas de gas dos ventajas adicionales: un mantenimiento sencillo comparado con otras máquinas térmicas y una elevada fiabilidad. No obstante, también tienen algunos inconvenientes importantes, entre los que hay que destacar dos: la alta velocidad de rotación y su bajo rendimiento, el cual se encuentra entre el 30 y 35%, comparado con los motores alternativos diésel. Algunos desarrollados ya alcanzan el 50% de rendimiento, o con las turbinas de vapor que tienen valores del 40%, en los cuales son muy normales. Prosiguiendo, vamos a hablar de los ciclos reales de las turbinas a gas. Los ciclos de gas son aquellos en los que el fluido de trabajo permanece en estado gaseoso durante todo el ciclo. En los ciclos reales de potencia de gas, el fluido es esencialmente aire más los productos de la combustión, tales como el dióxido de carbono y el vapor de agua. El primer ciclo del que hablaremos será el ciclo Brayton. El ciclo Brayton es un ciclo termodinámico consistente en su forma más sencilla, que consiste en su forma más sencilla en una etapa de compresión adiabática, una etapa de calentamiento isobárico y una expansión adiabática de un fluido termodinámico compresible. Es uno de los ciclos termodinámicos de más amplia aplicación al ser la base del motor de turbina de gas. El ciclo Brayton tiene tanto su versión ideal, en condiciones ideales, como en su versión real, es decir, a la aplicada a la realidad. El ciclo Brayton ideal, en condiciones ideales, está compuesto por 4 procesos. De proceso desde el 1 hasta el 2, tenemos una compresión isentrópica en un compresor. De 2 a 3, tenemos la adición de calor al fluido de trabajo a presión constante en un intercambiador de calor o una cámara de combustión. De 3 a 4, tenemos una expansión isentrópica en una turbina. Y de 4 a 1, tenemos la remoción de calor del fluido de trabajo a presión constante en un intercambiador de calor o en la atmósfera. Tenemos también el ciclo Brayton con enfriamiento intermedio de aire. Con este método, lo que hacemos es comprimir los gases de admisión en dos etapas con una refrigeración intermedia para sacar parte del calor que han adquirido en la primera etapa de compresión. De la secuencia anterior, que se puede ver en la siguiente figura, es claro que el trabajo que debe realizar el compresor para elevar la presión desde el estado 1 hasta el estado 2 sin enfriador es mayor que el trabajo que deben hacer los compresores con la misma eficiencia para elevar la presión del aire desde el estado 1 al estado 2 y del estado 3 al estado 4 con un enfriador de aire intermedio. Esta disminución en el trabajo total de compresión se debe a que las líneas de presión divergen hacia la derecha del gráfico temperatura-entropía. Se ha demostrado que el trabajo de compresión con enfriador es menor cuando la relación de presiones en las dos etapas es igual. Entre P3 y entre P4 es igual a la presión 2 sobre la presión 1. Entonces, la temperatura de entrada a la segunda etapa de compresión, que será la temperatura 3, es igual a la temperatura de entrada a la primera etapa de compresión, que será la temperatura 1, la temperatura inicial de este ciclo. Luego tenemos el ciclo Brayton con recalentamiento intermedio. En este ciclo, la expansión de los gases en el ciclo Brayton puede configurarse de tal forma que se realice en dos etapas. La primera expansión ocurre en lo que se conoce como turbina de alta presión, HP, o turbina del compresor, CT, acoplada al compresor mediante un eje. Todo el trabajo desarrollado por la turbina de alta presión es consumido por el compresor. La segunda expansión tiene lugar en la turbina de
baja presión, o LP, o turbina de potencia, PT, acoplada a un eje diferente al de la turbina del compresor y produce el trabajo neto aprovechado en varias aplicaciones, como para mover el generador. En el ciclo con recalentamiento se instala una segunda cámara de combustión a la salida de la turbina de alta presión para elevar la temperatura de los gases que entran a la turbina de baja presión, y como estos gases todavía son ricos en oxígeno, no suele hacer falta un aporte extra de comburente. Y por último tenemos el ciclo Brayton regenerativo, que nos dice que en ocasiones se presenta que la temperatura de los gases a la salida de la turbina en el ciclo Brayton es mayor que la temperatura del aire a la salida del compresor. El ciclo regenerativo aprovecha esta diferencia de temperaturas para transferir a un generador o intercambiador de calor, que lo habíamos nombrado anteriormente, energía térmica de los gases que salen de la turbina al aire que sale del compresor. Siguiendo con los ciclos de las turbinas de gas, tenemos también el ciclo de Otto. Un ciclo de Otto se compone de 4 procesos internamente reversibles, además de una parte del ciclo para la admisión y para el escape. Se compone de los siguientes procesos reversibles: de 1 a 2, una compresión adiabática; de 2 a 3, un suministro de calor a volumen constante; de 3 a 4, una expansión adiabática; y de 4 a 1, una cesión de calor a volumen constante. Siendo más específicos o extendiendo más este resumen que se ha hecho el ciclo de Otto, tenemos que, viendo el punto 1 en el diagrama, tenemos que mientras el émbolo se mueve hacia el punto muerto inferior, el aire se comprime adiabáticamente. Como los procesos son reversibles, el proceso de compresión es isentrópico, terminando en el estado 2. Después se transfiere calor al aire instantáneamente, de modo que tanto la presión como la temperatura aumentan a valores altos en un proceso a volumen constante, que sería el proceso 2-3. Mientras el émbolo se desplaza hacia el punto muerto inferior, una vez más, la expansión internamente reversible se realiza diabáticamente, esto es, isentrópicamente, hasta el estado 4. Ahora, con el émbolo en el punto muerto inferior, el aire cede calor a volumen constante hasta que alcanza su estado inicial. Vamos a hablar ahora de los motores diésel. Los motores diésel son motores térmicos que tienen combustión interna alternativa, que se produce por la autoignición del combustible debido a altas temperaturas, derivadas de la alta relación de compresión que posee, según el principio del ciclo diésel. Pueden utilizar como combustible gasóleo o gasoil, o aceites pesados derivados del petróleo, como el aceite, también utilizar aceites naturales como el aceite de girasol. Dentro de los ciclos diésel tenemos, para comenzar, el ciclo diésel ideal, en el cual nos dice que un ciclo diésel ideal es un modelo simplificado de lo que ocurre en un motor diésel. En un motor de esta clase, a diferencia de lo que ocurre en un motor de gasolina, la combustión no se produce por la ignición de una chispa en el interior de la cámara. En su lugar, aprovechando las propiedades químicas del gasóleo, el aire es comprimido hasta una temperatura superior a la de autoignición del gasóleo y el combustible es inyectado a presión en este aire caliente, produciéndose la combustión de la mezcla. Para modelar el comportamiento del motor diésel se considera un ciclo diésel de 6 pasos, 2 de los cuales se anulan mutuamente. A continuación vamos a explicar cómo se pudiese interpretar la gráfica mostrada anteriormente del ciclo diésel. Tenemos que de la admisión de E a A, tenemos que el pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de aire en la cámara. Esto se modela como una expansión a presión constante, ya que al estar la válvula abierta la presión es igual a la exterior, y aquí tenemos que en el diagrama PV aparece como una recta horizontal. Luego tenemos compresión de A hacia B. El pistón sube comprimiendo el aire. Dada la velocidad del proceso, se supone que el aire no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo que el proceso es adiabático. Se modela como la curva adiabática. Luego tenemos un proceso reversible de A hacia B, que nos dice que, aunque en realidad no lo es, por la presencia de factores irreversibles como la fricción. Y luego tenemos una combustión de B a C un poco antes de que el pistón llegue a su punto más alto y continuando hasta un poco después de que empiece a bajar.
El inyector introduce el combustible en la cámara. Al ser de mayor duración que la combustión en el ciclo Otto, este paso se modela como una adición de calor a presión constante. Este es el único paso en el que el ciclo diésel se diferencia del ciclo de Otto. Luego tenemos una expansión CD en la cual la alta temperatura del gas empuja al pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre él. De nuevo, por ser un proceso muy rápido, se aproxima por una curva adiabática reversible. Y por último, el proceso de escape de D hacia A y A hacia E, tenemos que se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior, empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente admisión. El sistema es realmente abierto, pues intercambia masa con el exterior. No obstante, dado que la cantidad de aire que sale y la que entra en la misma, podemos, para balance energético, suponer que es el mismo aire que se ha enfriado. Este enfriamiento ocurre en dos fases. Cuando el pistón está en su punto más bajo, el volumen permanece aproximadamente constante y tenemos la isócora desde D hacia A. Cuando el pistón empuja el aire hacia el exterior con la válvula abierta, empleamos la isóbara A hacia E, cerrando el ciclo. Luego tenemos el ciclo diésel real. Este ciclo se diferencia del ciclo ideal entre algunas de sus diferencias tenemos las siguientes. Tenemos que las pérdidas de calor en el ideal son nulas, pero bastante sensibles. Por el contrario, en el ciclo real, como el cilindro está refrigerado, para asegurar el buen funcionamiento del pistón, una cierta parte del calor del fluido se transmite a las paredes. Y tenemos también que en el ciclo ideal la combustión se realiza a volumen constante y por tanto es instantánea, pero en el ciclo real, por el contrario, la combustión dura un cierto tiempo. Y por último tenemos el ciclo dual. El ciclo dual está diseñado para aprovechar algunas ventajas de los ciclos Otto y diésel. Es la mejor aproximación a la operación real de la máquina de ignición por compresión. El ciclo dual mezcla, como bien acabamos de leer, mezcla cualidades del ciclo diésel y ciclo Otto para obtener una mejor eficiencia. En los gráficos que podemos ver tanto de presión, volumen y de entropía, temperatura, podemos decir que en los dos tenemos los siguientes procesos, que de 1 a 2 hay una compresión adiabática reversible, de 2 a 3 una absorción de calor a volumen constante, de 3 a 4 una absorción de calor a presión constante, de 4 a 5 una expansión adiabática reversible y de 5 a 6 un rechazo de calor a presión constante. Eso fue, con esto ya daríamos por sentado